Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Declaramos en este momento que tú eres Dios grande. Señor mío, después del trabajo, de todas las cosas, poder venir para acá, predicar tu palabra, hablar de ti, compartir con la gente, con los que están escuchando. Sea tu nombre glorificado. Amados que están escuchando, en el nombre de Jesús sean bendecidos. Bendecidos, bendecidos. Esta radio sea bendecida. Esta iglesia sea bendecida. Las iglesias de aquí del Quisco sean bendecidas por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga a cada persona que está escuchando. Y todo aquel que está allá, aquel que está ahí detrás de la cámara, sea bendecido en el nombre de Jesús. Vamos a tener una palabra hoy día en el libro de Efesios. Así que usted que está en su casa puede buscar en el libro de Efesios. Vamos a tomar el capítulo 1, el espíritu de revelación y sabiduría, y el capítulo 2, por gracia sois salvos. Así que vamos a estar hablando de la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer un corte y vamos a ir a escuchar una canción. Gloria a Dios, aleluya. Dios es grande, Dios es poderoso. Fíjese que esta palabra está fresca, muy fresca, porque aunque yo no soy político, pero siempre en el pueblo de Curacaví nosotros hemos orado para que Dios obre poderosamente. Y fíjense que estaba el sábado y uno de los jóvenes de la iglesia me preguntó, me dijo: pastor, tengo una inquietud porque hay que ver qué se va a hacer con esto. Y yo le dije, ¿con qué? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que hay tal persona que se está creando candidato, hay que ver si que va con esto, que va con esto otro, con la iglesia, con esto. Yo lo miré ahí en medio haciendo el fuego para el asado. Y que teníamos un cumpleaños de un hermano. Y no respondí nada. Pero la pregunta me quedó aquí en el corazón. Entonces, el día domingo, tipo 5 de la mañana, despierto, reprendido de Dios. Y cuando estoy hablando que uno despierta reprendido de Dios, es cuando uno escucha la voz del Espíritu Santo y es tan fuerte, con tanta autoridad, como diciendo otra vez, tengo que decirte lo mismo. Y yo quiero compartir esta palabra con usted. Quiero compartir la palabra con todos los que están aquí en la radio escuchando y con todos los que están escuchando en sus casas, en la micro, en colectivos, locales, no tengo idea, pero quiero compartir esta palabra. Libro de los Efesios, voy a leer 3 textos del 1 y dos textos del 1 y un par del 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El capítulo 1, verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, de aquel que todo lo llena en todo. El capítulo 2 también. Y juntamente, el verso 6, capítulo 2, verso 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Padre, tú eres el Dios grande y poderoso. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de todas las palabras que voy a decir y de lo que tú vas a poner en esta hora. Señor mío, mis palabras sean pocas, pero las tuyas sean muchas. Y que tu Espíritu Santo tome control de toda esta radio, internet. Y donde llegue esta palabra sea de mucha, pero mucha bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Por qué les decía yo de lo que me estaban hablando? Muchas veces nosotros hemos caído en la trampa de la politiquería, de todas las cosas que pasan. Ciertamente los gobiernos, la palabra dice gobiernos, dice la palabra que Dios pone reyes y quita reyes. Y que Dios pone reyes conforme a nuestro corazón. ¿Y por qué a nuestro corazón? Porque el hombre pide conforme a su corazón y desea conforme a su corazón. Pero Dios tiene el control de todas las cosas que se hacen en este mundo. No hay ninguna cosa que Dios no tenga el control. Me llevó esta palabra a meditar en el año 97 por ahí. Me acuerdo que había por allá en la comuna del Bosque donde vivíamos, había un hermano pastor que se tiró candidato a presidente. Sacó como 20 votos, pero bueno, se tiró a candidato a presidente. Y estaba ahí, pastor, se tira a candidato y todo. Y a mí me saltó una pregunta. Eran tiempos de oración y yo me acuerdo, a orar al Señor. Y decía yo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo que está pasando. Y vivíamos en una casita muy pequeña. Así que todos nos fuimos a acostar. Apagué todas las luces. Y ese día yo me acuerdo que apagué todas las luces. ¿Por qué? Porque la casa tenía como 5 metros cuadrados, abajo y arriba. Así que no había por dónde que una luz quedase prendida. Y de pronto estoy acostado y veo que está la luz prendida abajo, que me extrañó mucho. Y comencé a bajar la escala mirando con mucho cuidado. Y veo que la luz de la cocina se había quedado prendida. Pero yo no sé si estaba prendida o alguien la prendió. Porque aquí está el misterio de Dios. Y yo había hecho con unas tablas un tipo ventana así, americano. Y fíjese que la luz de ese lado de la cocina resplandecía en el muro que estaba al otro lado. Y yo comienzo a mirar porque me llamaba mucho la atención del resplandor que había en el muro. La luz decía, pero ¿cómo ilumina tanto? Y en el muro había un resplandor pero tremendo. Y se formaba en el corte del muro con la ¿cómo se llama? Con la muralla, y el corte que provocaba de luz era tan, pero tan significativo que yo miraba y no me cansaba de mirarlo. Y de repente el Espíritu Santo me habla. Y me dice, donde termina la luz, comienzan las tinieblas. Fíjese que en ese momento cuando el Espíritu Santo me habló esa palabra, me vino una tremenda, pero tremenda revelación de Dios. Que después yo hice el Señor me llevó a hacer ¿cómo se llama? Un seminario de guerra espiritual, donde termina la luz, comienzan las tinieblas. Y muchas veces nosotros, por querer figurar, queremos nosotros a veces, como las preguntas que me hacía este hermano de la iglesia, y yo me quedé pensando y meditando, es que si este candidato tiene esto, este otro, hay que ver por quién se va a votar, a quién se va a apoyar, y las cosas aquí y allá.
Y yo me traje la pregunta para la casa, no respondí nada. 5 de la mañana, la voz del Espíritu Santo me despertó de un salto. Y me dice, yo he puesto a la iglesia sobre todo principado y sobre todo gobierno. Y fíjense que la palabra me lleva aquí a Efesios. Me lleva a esta palabra cuando dice, la cual operó el verso 20 del capítulo 1, en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aparte de eso dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué me lleva a meditar esta palabra? Esta palabra me lleva a un consenso que nosotros tenemos que hacer. El apóstol Pablo escribió, dijo, oren por los gobernantes. Cuando estamos diciendo, ore por los que gobiernan, es porque Dios nos puso sobre. Somos bendición, somos protección. Por eso que a veces nosotros no entendemos el concepto de lo que dice la Escritura. Dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y puso por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Jesús habló que nosotros éramos la sal de la tierra. Dice la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás, y las corrientes de este mundo causan en el mundo todo esto desaguisados, pleitos, contiendas y todas las cosas que no tienen ninguna, no llevan a ninguna parte. Pero cuando nosotros predicamos la palabra, cuando el cristiano predica, cuando la iglesia se mueve en la oración, cuando estamos orando por la comuna, cuando estamos dando testimonio de que Jesús es el Señor, dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y la sal qué hace? La sal sazona, trae estabilidad en la comida que está agria. Entonces, nosotros, como dice la palabra aquí, dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Vamos a hacer un corte musical y vamos a volver porque la palabra se está poniendo muy buena. Gloria a Dios. Fíjese que estamos hablando de que el Señor está diciendo que dio todas las cosas y las puso a la iglesia, le dio como para que fuera cabeza y la sometió bajo sus pies. Dice que la iglesia es cabeza. Cuando está diciendo cabeza, está diciendo que está arriba. Entonces el Espíritu Santo, cuando comenzó a hablarme a las 5 de la mañana, me empezó a ministrar. Empecé a entender cosas y a darme cuenta de cosas como, yo dije, pero ¿por qué el Señor me está diciendo lo mismo otra vez? Dije yo, Señor, perdóname. Me has dicho estas cosas tantas veces, ¿y por qué otra vez tienes que volverme a repetir lo mismo? Entonces, cuando el Señor está hablando a nuestra vida, el día domingo llamé a mi hermano que estábamos ahí en la iglesia, me llamé aparte y empezamos a conversar. Empezamos a conversar. Le dije, mira, quiero decirte esto. Fui reprendido por el Espíritu Santo acerca de esto. Porque si nosotros estamos pensando, ¿quién va a salir de alcalde, presidente o lo que sea? Es porque nosotros nos estamos metiendo debajo y no estamos por encima. Si la palabra está diciendo que estamos con Cristo sentado en los lugares celestiales,
sobre todo principado y gobierno, el Señor dice que nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. Ese es nuestro rango, no estar debajo de un alcalde o de un... No, ellos tenemos que orar por ellos, tenemos que velar por ellos, tenemos que orar por la nación, tenemos que orar por los países, tenemos que orar por esto. Pero en realidad, nuestra labor está en lo espiritual. Nuestra labor está en pensar en lo espiritual. Si nosotros no tenemos que tener ningún temor, salga quien salga. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que tiene el control y la iglesia está al lado de Jesucristo. Entonces, cuando dice la palabra que juntamente con Él nos resucitó, capítulo 2, verso 6, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Él nos hizo sentar arriba. Lo mismo que hizo el Padre con su Hijo, lo hizo con nosotros. Nosotros tenemos una autoridad que tenemos que tomar. La iglesia tiene que tomar la autoridad. A veces cuando yo por eso me llevo tareas para la casa, medito, no respondo a veces muchas cosas porque me voy a pensar y a meditar en lo que Dios quiere que me diga. A veces respondemos cosas y hablamos cosas, pero son cosas, como le dijera yo, tonteras. Pero en la realidad de las cosas es que el Señor sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, capítulo 1, verso 22, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense que no hay nada en este mundo que no esté bajo el control de Dios. Todo lo que pasa, Dios sabe lo que está pasando. El Señor tiene el control. La iglesia, a través de la oración, del poder de Jesucristo, tiene el control. Por eso que Satanás se levanta contra los cristianos en todo el mundo para aniquilarlos. ¿Y sabe por qué? Vea lo que dice el capítulo 2, verso 1 y 2. Y Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir el Señor? Quiere decir que cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, el Señor nos resucitó, nos rescató del mundo. ¿Y de qué mundo? ¿Por qué Satanás mata a los cristianos? ¿Por qué hay persecución en otras naciones? Degollan niños, queman familias, queman iglesias. ¿Por qué Satanás se levanta contra lo que es culto? Dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, no teníamos esperanza, éramos totalmente terrenales. Cuando no teníamos a Jesús en nuestro corazón, éramos totalmente perdidos, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuáles son las corrientes de este mundo? Las modas, las cosas que hoy día están pasando con lo mismo del tablet, que los niños andan persiguiendo a estos monitos, corrientes de este mundo. Pero estas corrientes de este mundo no nos tienen que atemorizar a nosotros, porque somos la iglesia, somos la cabeza de aquel que lo llena todo, en todo. Somos la autoridad espiritual. Por eso que Satanás trata de destruir las iglesias, matar a los cristianos, amedrentar, quemar, destruir, robar, saltear y hacer todas estas cosas. Pero la iglesia va a seguir siendo la iglesia y va a seguir siendo gloriosa. Porque dice la palabra, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Y Satanás en quién opera? En los hijos de desobediencia. Todos aquellos que no creen en Jesucristo. Todos aquellos que no creen en Jesús, Satanás está operando. Lo está haciendo que usted, que no cree en Jesús, usted que no ha creído, usted que se reniega y dice, no, yo no creo en nada. ¿Qué es lo que hace usted con eso? Se pone de parte de Satanás.
el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice el apóstol, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ahora ya no somos hijos de ira, ahora ya no somos semejantes al mundo, ahora somos propiedad de Dios. Ahora estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Ahora tenemos otra cosmovisión. Ahora vemos hacia abajo, no hacia arriba. Los que están en el mundo miran hacia arriba. Los que están en Cristo miran hacia abajo, porque tenemos que tener la vista del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida. Fíjese qué maravillosa bendición. El Señor nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia sois salvos. Un regalo inmenso que nos ha hecho Dios. Por la gracia de Dios, ahora somos salvos. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado usted? ¿Dónde está sentada? ¿Usted está sentado abajo? ¿O está sentado encima? ¿Usted es cabeza o es cola? El Señor nos puso por cabeza. Así dice la palabra. Sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Dios. La plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados míos, yo les digo en este momento, usted tiene que tomar su lugar. No se preocupe de las corrientes de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque las corrientes del mundo están abajo. Usted preocúpese de no bajarse del lugar con que Cristo lo ha llamado a estar. Preocúpese de orar. Preocúpese de levantar las manos. Preocúpese de bendecir las naciones. Porque con Cristo está sentado en los lugares celestiales. Con su óptica espiritual usted mire hacia abajo y diga, Señor, bendiga Sudamérica. Bendiga la nación de Argentina, bendiga el Perú, bendiga, Señor, Bolivia, Ecuador, bendiga esta nación de Chile, bendiga la comuna, póngase en el lugar espiritual, no se ponga debajo. El Señor me dijo y me reprendió con esta palabra. Pero si tú estás sentado en los lugares celestiales, ¿por qué te vas a poner debajo? Si yo ando buscando alcalde que me gobierne, me estoy poniendo debajo. Que gobierne quien gobierne, el Señor tiene el control. Es así. Es así. Así que yo te doy esta palabra, hermanos. Y yo quiero que tú seas bendecido y bendecido. Y que no pierdas el control. Si ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, no nos bajemos al mundo, donde opera el príncipe de la potestad del aire, donde hay traición, donde hay engaño. No, nosotros tenemos que reprender las obras de las tinieblas. Tenemos que velar para que la nación sea bendecida. ¿Qué es lo que le dijo el Señor cuando iba a llevar al pueblo cautivo? A la nación donde fueres, ora por la ciudad. Porque si la ciudad es prosperada, tú prosperarás. Es así. Así que todos los que están ahí, yo quiero invitarles a orar. Si usted tiene problemas o dificultades, tiene conflictos, con Jesús estamos sentados sobre todo, principado, autoridad, y sobre todas las cosas. Esta es la superinminente grandeza de su poder, para los que creen según la operación del poder de su fuerza. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, en este año, sino que también en el venidero.
La iglesia es poderosa. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres el Dios grande y poderoso, Jesús. Oramos, Señor, para que tú pongas buenos gobernantes. Pero en lo espiritual estamos sobre ellos. Como dice tu palabra, sobre todo principado, gobierno, en los lugares celestiales. Y declaramos sobre las naciones, Señor mío, que tu gloria se manifiesta. Que tú tienes el control. Que tú tienes el poder sobre las naciones. Que tú tienes el poder sobre esta comuna del Quisco. Que tú tienes el poder sobre la comuna de Curacaví, del Tabo. Señor, de todas las comunas de aquí, de este rincón, Padre mío, de Chile, Padre mío, de este mundo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Tiene el control del país donde tú vives, hermano, que estás viendo este video. Tiene el control sobre tu casa, sobre tus hijos, tus hijas, sobre tus nietos, sobre tus problemas, sobre las necesidades. Dios tiene el control. Por eso la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, que yo te responderé. Iglesia, sé bendecida. Iglesia amada, sé bendecida. Chile sea bendecido en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga.